7 de la mañana con 3 minutos. Buenos días, un placer saludarles desde la cabina azul de la poderosa YSKL. Estamos ya en el viernes 8 de enero de 2021. Cómo ha avanzado el tiempo y nosotros aquí en Punto de Vista, listo para presentarle un tema importante sobre la actividad económica. ¿Cuál va a ser el ritmo que se espera haya en esta dinámica de recuperación de la economía de nuestro país en particular? Pero todos sabemos que a nivel mundial todas las economías pues muy afectadas a raíz de la pandemia. Nuestro programa es una cortesía de Cemento Regional, calidad, durabilidad, entrega inmediata y hecho 100% en El Salvador. Eso y más lo encuentras en Cemento Regional, el Supercemento. Le presenta esta mañana de viernes el saludo de la ministra de Economía, María Luisa Jayén. ¿Qué tal, ministra? Buenos días, bienvenida a la KL. Muy buenos días, Neri, es un gusto poder estar aquí nuevamente con usted y gracias por permitirnos llegar a la población salvadoreña para poder conversar de un tema tan importante como es la economía, los datos macroeconómicos, pero también qué estamos haciendo para apoyar y qué hemos hecho en un año tan difícil para poder apoyar a todas las familias salvadoreñas, asegurarnos que tienen ese alimento en sus mesas. Claro, eso significa entonces que el trabajo será muy fuerte y además quiero esta mañana desearle a usted, ministra, y a toda su familia un año nuevo lleno de mucho optimismo, de mucho trabajo y de bendiciones. Y gracias por pues acudir en esta primera entrevista del año con usted aquí en la cabina azul de La Poderosa. Así es que tengan muchas bendiciones en este 2021. Muchísimas gracias, Neri. Lo mismo para usted, para su familia, sus seres queridos y para toda la población salvadoreña. Nuevamente sabemos que hemos pasado por un año muy difícil. Y seguimos, muy difícil. Continúa la situación bastante complicada. Sí, efectivamente lo que vamos a hablar ahora son cifras de optimismo, pero todo dependerá de la responsabilidad de cada uno de nosotros de poder cumplir con esas normas de seguridad, esas indicaciones que nos ha encomendado el Ministerio de Salud, usar la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, alcohol gel, todo eso es muy importante para que todo lo que vamos a conversar ahora y estos planes que estamos por compartir pues puedan llevarse a cabo con éxito. Claro. Comencemos, ministra, haciendo como un pequeño resumen de cómo cerramos 2020 y lo que ha significado que fue ese punto de partida para ir preparando planes, como usted dice, de proyecciones para 2021. Sí, Neri, creo que es importante regresar al pasado, ¿verdad? Y recordar que veníamos en una trayectoria de crecimiento muy positiva. En enero veíamos el crecimiento de nuestras exportaciones en más del 5%, en febrero más del 6.7%. Creo que tuvimos la oportunidad de compartir estos datos con ustedes y la población. Esto fue a raíz de esa recuperación de la confianza del sector empresarial. Cuando comenzamos 2020, sí. Efectivamente, ese trabajo conjunto con el sector empresarial, volverle a abrirle las puertas a las empresas, a las micro, a la pequeña, mediana, grande, y decirles, estamos aquí para trabajar de manera conjunta y poder crear todas las condiciones para el crecimiento de El Salvador que llevaría a la creación de más empleos, y de la mejora de calidad de vida de los salvadoreños. Al igual que la mayoría de países en el mundo, El Salvador no fue inmune a esta enfermedad, a esta pandemia, y es por eso que vimos que hubo una contracción económica en el segundo trimestre del año. Vimos nuevamente una contracción en el tercer trimestre, pero con la buena noticia que en el tercer trimestre vimos un crecimiento de nuestra producción en más del 12%. Esto es bien importante destacarlo, porque el hecho que hayamos tenido un crecimiento de la producción de un 12% de un trimestre a otro, pues es una señal muy importante
en cuanto al proceso de recuperación en el que nos encontramos. Fue bien interesante ver cómo a partir de la eliminación de las restricciones, del confinamiento. A partir de agosto, ¿verdad? A partir de junio, empezamos construimos un plan de apertura gradual con el sector empresarial. Creo que también eso es algo de destacarlo, que no todos los países tuvieron esa oportunidad de sentarse con su sector empresarial y decir, estamos pasando momentos difíciles, enfrentamos una crisis, vamos adelante, vamos a abrir nuestra economía, pero lo vamos a hacer de una forma gradual. Y aunque al fin, ¿verdad?, la apertura se dio, si nos recordamos, de una forma quizás no metódica, ministra, porque no hubo al fin un consenso para la reapertura. Recordamos que esos momentos fueron un poquito de discrepancia. Sí, en cuanto al gobierno y el sector empresarial, tuvimos la fortuna de llevar a cabo un proceso muy ordenado, muy constructivo para poder tener un plan de reapertura que lanzamos justo a mediados del año, a mediados del año. Sí. Este plan estaba listo para ser ejecutado. Nosotros estamos seguros que contribuyó a que en El Salvador no hayan incrementado los casos y que la reapertura haya sido de manera gradual. Sin embargo, hubo oposición a este orden, a esta gradualidad de la reapertura de nuestra economía y no pudimos implementar este plan que habíamos planteado. Sin embargo, los salvadoreños, quiero decir, hemos sido muy responsables en el cumplimiento de las medidas, las empresas en el protocolo, en cumplir con protocolos de bioseguridad, y es lo que nos ha llevado al ser el país en Centroamérica con menores casos de contagios con respecto a nuestra población total, y me atrevo a decir pues también en Latinoamérica. El Salvador ha sido reconocido por haber tomado todas las medidas de manera proactiva para poder evitar el contagio y para poder reducir el número de muertes en nuestro país. Así que creo que eso es algo que todos los salvadoreños debemos de sentirnos orgullosos, en el sentido de que hoy por hoy no somos ese país que está siempre abajo en todas las posiciones, en todos los rankings. El Salvador es hoy por hoy un país que se reconoce por haber manejado la pandemia de tal forma que hasta organismos internacionales de turismo han declarado pues al Salvador como un país de los más seguros para poder visitar. Sí. Eso es de la perspectiva de salud, pero también nosotros estamos seguros que con el plan de recuperación que tenemos, que estamos trabajando de manera articulada con las distintas carteras del Estado, más de 50 instituciones volcadas hacia la recuperación de todos los empleos que se han perdido, que nosotros esperamos sean empleos que se han perdido de forma temporal. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que todas las familias pues se restablezca esa estabilidad en los hogares salvadoreños y poder retomar ese rumbo de crecimiento que traíamos a inicio del año. ¿Y de qué número de empleos perdidos hablamos, ministra, en el marco de esta, cuando usted dice hay una contracción, es porque nuestra productividad, bajo ya en términos populares que nosotros los ciudadanos dominamos, ministra, es porque nuestro nivel de producción registró una disminución en el último trimestre? Efectivamente, Mary, hubo una contracción en el segundo y tercer trimestre del año. Eso significa que la producción total, todo lo que el país produce, lo que nuestras empresas producen, se redujo. Nuevamente con la fortuna de que nuestro talento humano, el salvadoreño trabajador, nuestros empresarios decidieron reconvertirse, utilizar nuevos medios para poder vender sus bienes y servicios. Porque si venden menos, evidentemente disminuye la producción, ¿verdad? Todo está concatenado, ministra. Efectivamente, pero y que fue algo que nuevamente que afectó a la mayoría de países del mundo. Nivel mundial. El Salvador, por ser un país conectado a nivel mundial, por el tema de comercio, por el tema de las divisas que recibimos en concepto de remesas internacionales, pues se ve afectado, pero nuevamente creo que es importante enfocarnos en esa habilidad
de los empresarios, de nuestro sector formal e informal, de salir adelante, que fue lo mismo que habíamos observado a inicios del 2020, esa rapidez en poder leer las señales positivas del gobierno, de creer en el país, y ahora lo volvemos a ver a partir de junio, en donde nuestras exportaciones empezaron a incrementar muy pronto después de la eliminación de las medidas de confinamiento. Y tenemos buenos indicadores, ministra, en esta recuperación de las exportaciones. ¿Cómo cerramos? Sí, antes de pasar al tema de exportaciones, Neri, solo quería mencionar que en cuanto a los empleos, nos queda hemos logrado recuperar ya más del 67% de los empleos que se habían perdido. Que nosotros siempre llamábamos a la cautela del uso de esas cifras, ¿no? Pero poco a poco, a pesar que organismos internacionales decían que el nivel de números perdidos iba a llegar entre 60.000 a 100.000, pues afortunadamente esas proyecciones, al igual que otras proyecciones, no se cumplieron, y a la fecha se han recuperado más de 50.000 empleos, y estamos nuevamente volcados, todo el gabinete económico, trabajando para que todos y cada uno de esos empleos perdidos en un año tan difícil se recuperen, pero no solo eso, sino que poder crear más fuentes de empleo. Sí, porque la recuperación, ministra, pasa por no haber, ningún país creo que lo ha logrado. Siempre a esta altura del año, en las entrevistas de esta naturaleza, hablábamos de lo que se había logrado crecer en nuevas fuentes de empleo. Evidentemente hoy las cosas son diferentes. Y dice usted, ¿es sostenible esta recuperación de los 50.000 empleos, ministra? Porque a veces hay empleos de temporada. Sí, eso es bien importante, Neri. Nosotros creemos, por lo que observamos en los datos, en nuestras exportaciones, los niveles de remesas, que a noviembre ya habían superado en 3.5% lo que habíamos recibido a noviembre del 2019. Es decir, nosotros esas señales que vemos en esos números macroeconómicos, pero además tenemos la fortuna de estar muy cerca de las empresas, vemos a las empresas retomar sus proyectos de inversión que habían puesto en pausa dada la pandemia. Vemos sectores como el de energía muy pujantes, que a pesar de la pandemia continuaron con sus proyectos de inversión, que es otra señal muy importante, porque nos dice estas empresas, tanto locales como internacionales, ven un potencial en la demanda de energía y continúan con sus proyectos de inversión. Vemos muchas pequeñas empresas surgiendo, vemos empresas que se han reconvertido, sectores completos que se reconvierten. Entonces, la combinación de estas señales positivas en cuanto al incremento de exportaciones, en cuanto a la recuperación de empleos, en fin, todos estos elementos, aunado a estas conversaciones que tenemos con sectores tan importantes como el sector textil, que nos dice nosotros ya estamos en rumbo al crecimiento que traíamos antes. Entonces todo esto pues nosotros confiamos como gobierno que todas las acciones que estamos tomando, incluyendo nuestro Fondo para la Recuperación de las Empresas, que ha inyectado ya más de $170 millones a la economía, más todo el trabajo que hacemos en materia de facilitación de comercio, de facilitación de inversiones, todo esto nos indica que estamos haciendo las acciones correctas, estamos viendo las señales que nos van a permitir que en el año, que este año que inicia, podamos llegar a ese crecimiento que proyecta el Banco Central entre un 3.5% y un 4%, pero ojalá podamos llegar a la proyección del Banco Mundial de un 4.6%, el cual ubica el crecimiento de El Salvador como uno de los mayores crecimientos en la región centroamericana, pero también en América Latina, en donde el Banco Mundial proyecta que El Salvador estaría creciendo más que países como Chile, como Costa Rica. Ese fue un informe reciente del que usted hablaba hace algunos días, ¿verdad, ministra? Sí. Que han dado buenas perspectivas para... ¿En qué se fundamenta, por ejemplo, cuáles son los indicadores que toman en cuenta estos organismos para proyectar este ritmo?
Sí, el Banco Mundial, el Banco Central, las variables que toman en cuenta para poder llegar a proyecciones de esta magnitud son proyectos de inversión que se estarán realizando en el país, es también factores externos, qué tanto van a comprarnos, van a comprar productos salvadoreños o hechos en El Salvador, nuestros socios principales. Así que es un análisis de variables externas e internas y pues nos agrada ver que incluso el Banco Mundial tiene expectativas mayores de crecimiento que las proyecciones que se han hecho a nivel local. Creo que eso habla bastante bien de cómo los organismos internacionales están viendo el manejo del tema económico y de la certidumbre que estamos brindando a nuestros empresarios para poder hacer crecer sus negocios, para poder establecerse en el país y poder operar de forma ágil. Estos 170 millones que se ha inyectado a la economía a través del programa de apoyo a las empresas, ministra, ¿se refiere usted a lo de Firempresa? Firempresa, efectivamente. Eso es lo que se ha colocado hasta hoy en los beneficios que solicitan las empresas. Sí, efectivamente. 170 millones de dólares. Desde el momento de iniciar el programa. Este programa, el pasado mes de octubre se han ya colocado 170 millones de dólares, se han beneficiado a más de 20,000 empresas. Y esto pues lo que hará es, ya ha hecho en realidad, ha contribuido a compensar ese ingreso perdido en los hogares salvadoreños por medio del subsidio que se ha entregado, pero también les ha dado un aire, ¿verdad?, a las empresas para poder cumplir con sus obligaciones y poder poco a poco irse recuperando. Hay empresas, Neri, del sector informal que me atrevo a decir en la vida habían tenido una oportunidad tan grande de contar con un préstamo en condiciones como la que ofrecen estos créditos que se manejados por Bandesal. Estos créditos básicamente brindan un año de periodo de gracia, es un interés de un 3%, el que se le brinda a las empresas, tanto formales como informales, con un periodo de pago de hasta 10 años. Sí. Entonces, estas medidas que se han tomado de forma proactiva, adicionalmente las que ya hemos conversado, como el bono de compensación de los $300, los paquetes alimenticios, todo esto lo que hará es que esa recuperación se dé en el más corto plazo y que además el impacto de una crisis tan fuerte como la que hemos pasado sea menor que el que se había proyectado. Ahora sí, háblenos de los registros que tienen sobre la dinámica de las exportaciones. ¿Cuál ha sido el ritmo de recuperación de exportaciones? Sí, vamos a ver, aún no se tienen los datos de cómo vamos a cerrar el año hasta diciembre. Hasta diciembre, sí. Pero porque estamos muy cerca del cierre del año. Sí. Pero hay señales muy positivas, me atrevería a decir, en cuanto a nuestras exportaciones. Al mes de octubre ya los montos exportados eran similares a lo que habíamos exportado en el mes de febrero de este mismo año. Es decir, que eran condiciones... Esos meses prepandemia, en donde había mencionado anteriormente que nuestras exportaciones crecían en un 6.7%, ya estamos alcanzando ese nivel. Habíamos logrado llegar a ese nivel de exportaciones a nivel mensual. Diciembre, por ejemplo, nosotros estimamos que las exportaciones de diciembre del 2020 sean mayores que las del 2019. Así que esto lo que nos indica es que nuestros sectores que se vieron pues afectados, al igual que la mayoría de sectores de la economía, han logrado volver a recuperar la demanda por estos productos y están encaminados a ojalá un crecimiento de sus exportaciones para el 2021. Nosotros estamos en constante comunicación con las empresas, visitándolas para conocer cuáles son esas limitantes a su crecimiento, cuáles son esas oportunidades que El Salvador puede generar para incrementar los negocios que tienen ya en nuestro país, y estamos muy complacidos de ver que esas barreras son las barreras que ya nos encontramos atacando de manera articulada desde el gabinete económico, como la burocracia, un marco regulatorio que no promueve la inversión, que no promueve el comercio.
Así que es por eso que mantenemos nuestro optimismo y es el mensaje que quisiera enviarle a la población salvadoreña. Nuevamente reconocemos que ha sido un año muy difícil, que todavía estamos, muchos hogares están atravesando momentos difíciles, pero estamos comprometidos a asegurarnos que siempre haya un alimento en su mesa y de que se creen nuevas oportunidades. Estamos seguros que estamos tomando las acciones adecuadas para crear empleo, ese empleo que por muchos años se bloqueó por temas como la burocracia, por ejemplo. Ojalá, ministra. Vamos a seguir hablando para que la ministra de Economía, María Luisa Jaiem, también nos diga, ¿hay o no recesión en nuestro país después de los informes que presentó el Banco Central de Reserva? Nuestro programa es gracias a Cemento Regional. Cemento Regional, calidad, durabilidad, entrega inmediata y hecho 100% en El Salvador. Eso y más lo encuentras en Cemento Regional. El supercemento, nos están reportando nuestros amigos del Club Street Racer, problemas de circulación vehicular para quienes transitan sobre el Boulevard Venezuela. En ese punto nos dicen hay un accidente de tránsito que ha ocurrido esta mañana y eso originará dificultades. Esto es sobre la 49 Avenida Sur, dice, desde el Hermano Lejano hasta el paso a desnivel del Boulevard Venezuela está complicado. Ahí está este problema que se ha originado un pick-up chocado contra un poste sobre la 49 Avenida Sur a la altura del paso a desnivel con el Boulevard Venezuela. Precaución a quienes están transitando sobre esa vía. Las 7:24. 7 de la mañana con 31 minutos en la poderosa radiocadena YSKL. La ministra de Economía, María Luisa Jaiem, nuestra invitada de hoy, aquí en Punto de Vista. Ministra, ¿cómo estamos en 2021? Cerramos con una recesión. ¿Está el país para recibir impactos de esa recesión? ¿Qué nos dice al respecto? Sí, Neri, al igual que el tema de exportaciones, todavía no se tienen datos de cuál será ese crecimiento económico del país para el 2020. Sin embargo, quisiera pues traer a la atención el hecho de que efectivamente tuvimos el segundo trimestre del año, el segundo y tercer trimestre. El tercer trimestre fue, ¿verdad? Que fue siempre con una contracción en el Producto Interno Bruto. Ministra. Efectivamente, tuvimos el segundo y tercer trimestre del año en contracción de nuestra producción, es decir, una menor producción comparada con el año anterior, menor consumo. Pero nuevamente es importante resaltar que en ese mismo lapso de tiempo, entre el segundo trimestre del año y el tercer trimestre del año, nosotros hemos visto una recuperación con señales sólidas del crecimiento que ya estamos volviendo a encauzarnos en el crecimiento. Vimos incrementos en consumo, vimos incrementos en nuestras exportaciones. Sí, lo que mencionaba usted. ¿Y la inversión, ministra, puede ser significativa para esto también? Sí, efectivamente son variables que se estudian para poder determinar cuál va a ser el crecimiento del año 2020 y hacia dónde nos dirigimos. Con la aprobación del presupuesto para este año, nosotros estamos nuevamente confiados en que vamos a invertir por primera vez de forma más significativa en áreas muy importantes como el tema de salud, como el tema de educación, de seguridad. Que quizás uno dirá, bueno, porque eso es tan importante para la economía, pero al final una de las razones por las que El Salvador no ha tenido el crecimiento que hubiésemos esperado y que ha sido el país que siempre se ha quedado rezagado comparado con Centroamérica, el país de menor crecimiento por las últimas 2 décadas. Eso ha sido por falta de inversión en nuestro talento humano. Vemos hoy por hoy sectores que tienen un alto potencial de crecer, incluso en una época de pandemia, como el sector del centro de llamadas. Sin embargo, no se invirtió lo que tenía que haberse invertido en la calidad de nuestra educación, en que nuestros jóvenes pudiesen tener un nivel de inglés adecuado para aprovechar las oportunidades. Efectivamente. Entonces, por un lado tenemos sectores con alto potencial, incluso en un periodo de pandemia, pero por otro lado no se tuvo la visión de mediano y largo plazo
de crear proyectos en donde íbamos a tener jóvenes capacitados en tecnología, por ejemplo. Ese es otro sector que nosotros le vemos un gran potencial. Tenemos empresas que crecen de forma muy rápida. Sin embargo, existe esa limitante que es el de tener el talento humano para poder atender esa demanda tanto local como internacional. Y esos son dos áreas en las que estamos trabajando de la mano con INSAFORP y el Ministerio de Educación para poder reforzar nuestro currículo y que nuestros jóvenes cada día salgan mejor capacitados para poder cumplir con las demandas del mercado laboral, tanto de hoy, pero también del futuro. Y ministra, con estos escenarios y con estas señales, ¿qué nos puede decir usted sobre el impacto de una recesión? Si hay paralelamente una leve recuperación, ¿podríamos siempre sufrir los impactos de estar en una recesión o qué esperaríamos? Sí, los impactos de la contracción económica ya se han vivido y son los que hemos tratado que tenemos ya, y que dice usted hay una recuperación, por ejemplo, del nivel de empleo. Estos 60,000 empleos o 50,000 empleos es el 67% de lo que se ha logrado recuperar, decía usted. Efectivamente, en el sector formal. Formal, sí. Vemos que el sector informal, dado su vínculo con el sector formal, también se va recuperando. En este caso es un poco más difícil de tener datos sólidos, ¿verdad? Estamos trabajando dice usted, en la preparación de nuestro censo para poder tener cada vez más información del sector informal, pero hoy por hoy es difícil de determinarlo, pero sí vemos que actividades como la manufactura, la construcción, el comercio, los servicios profesionales, todos estos sectores se van recuperando. Entonces, a pesar que pasamos por momentos muy difíciles, en donde se perdieron esas fuentes de empleo, a pesar de eso, nosotros con las medidas que se tomaron de apoyo del bono de los $300, de los paquetes de alimenticios, de poder darles moratorias, es decir, periodos para poder posponer el pago de los servicios, de créditos, pero también de servicios de telecomunicaciones, de agua, de energía. Todas estas medidas que se tomaron, pues hicieron que ese impacto fuese menor en nuestros hogares y estamos nuevamente volcados a trabajar de manera articulada con todos nuestros colegas del Gabinete Económico para que la totalidad de esos empleos se recuperen. Se puedan recuperar. Pero también volvamos a ese rumbo de crecimiento que traíamos a inicios del año, por ejemplo, las exportaciones, como comentábamos, y que El Salvador deje de ser ese país, que es el país que menos crece en Centroamérica, que es el país con menores niveles de innovación, el país con el clima de negocios que no es el apropiado para crear la inversión. Es fuerte la tarea, ministra, para 2021. Dice usted, estamos articulando un plan de recuperación. ¿Cuáles son, por ejemplo, los ejes de ese plan? Y uno puede pensar que hay factores que son internacionales y que pudieran tener también un impacto. Por ejemplo, esta situación que se dio en el Capitolio, en Estados Unidos. Usted lo mencionaba hace un rato, dice nuestros principales socios que son los que nos compran. ¿Puede hablarnos de este plan de recuperación y si en algún momento las acciones de recuperación se pudieran ver afectadas por esta situación generada tras ya la salida del presidente Trump? Sí, bueno, empezando por la primera pregunta, Nericy, va a ser un año de mucho trabajo. Con mucho trabajo, muchos de los proyectos afortunadamente ya se venían avanzados, que veníamos trabajando desde el inicio de nuestra gestión. Por ejemplo, un plan de facilitación de comercio que ya va implementado a un 60%, que hemos logrado tener ya instalaciones para la operación de un ferry que conectaría El Salvador con Costa Rica. Hemos agilizado y digitalizado trámites en el Ministerio de Salud, en la Dirección Nacional de Medicamentos. Aduanas ha tomado pasos significativos para que se reduzca el tiempo del movimiento y el costo del movimiento de mercancías en la región. Así que este año estamos continuando con proyectos que ya se habían identificado como prioritarios para recuperar nuestra competitividad, pero también estamos
implementando mejoras en la digitalización, en la reducción de la burocracia. Nosotros hay una ley de facilitación de trámites, ¿verdad? También. Sí, exactamente. Estamos trabajando con el organismo de mejora regulatoria. Son varios pasos que debemos de tomar en el área de la reducción de todas estas trabas a la inversión y al comercio. Por una parte es la simplificación y eliminación de trámites, y luego de eso la fase de digitalización de trámites para que los usuarios del gobierno, ya sea una persona, una empresa, pueden hacerlo todo de forma remota y se reduzcan los costos de dar todo un papeleo en repetidas oportunidades, de tener que desplazarse a distintas instituciones de gobierno. Todo eso es lo que estamos trabajando, es parte de, creemos que es una parte muy importante en el proceso de recuperación. Ya en el primer año y medio de gestión del gobierno del presidente Bukele hemos logrado desentrampar millones de dólares que se habían quedado simplemente en un escritorio. Para proyectos de inversión. Efectivamente, por falta de esa visión, por falta de ese compromiso con la población, porque al final no solo era un compromiso con una empresa que llegaba a hacer un trámite, era un compromiso con la población, porque habían trabajo, había empleo detrás de estos proyectos. Así que esa es otra área en la que estamos trabajando, facilitación de comercio. Estamos entonces en 2021, ministra, perdone, con un 60% de avance en el mecanismo de facilitación de comercio. Efectivamente, en nuestro plan que trazamos en los primeros meses de la gestión del gobierno del presidente Bukele, de la mano con el sector empresarial, no nos vamos a quedar en el incumplimiento de este plan. Estamos ya trabajando de la mano con AID para poder desarrollar una estrategia a mediano y largo plazo que nos permitirá convertirnos al mismo o llegar al mismo nivel que otros países asiáticos, en donde han logrado promover sus sectores de distribución y de esa forma pues generar más oportunidades para el país. ¿La firma electrónica en qué etapa se encuentra, ministra? Estamos bastante optimistas, creemos que estamos cerca ya de la meta. Esperamos que antes de finalizar el primer semestre de este año nosotros ya contemos con ese servicio que va a ayudar nuevamente a crear este ambiente de negocios que necesitamos para la recuperación económica. Es bien importante compartirles que a pesar de la pandemia y de las restricciones y de estos retos que hemos enfrentado, no hemos parado con este proyecto que pasó por mucho tiempo estancado. Estaba viendo en el sitio web, ministra, que han habilitado una plataforma para quienes quieran ser proveedores de firma electrónica. Efectivamente, hemos recibido más de 4 expresiones de interés de instituciones privadas. También existe el potencial que instituciones públicas sean los proveedores de este servicio. Así que esa es una señal nuevamente de la expectativa que se tiene de un proyecto como este, que estamos seguros que va a cambiar la forma de hacer negocios y va a facilitar las transacciones comerciales y de inversión. Sí, ministra, y el plan de recuperación, por ejemplo, ¿cómo lo visualizan ustedes en el ritmo de aplicación para 2021? Porque ya lleva una evaluación, usted nos decía, en el cierre de 2020 todavía pendiente, pero ¿cómo se proyecta, por ejemplo, la recuperación para 2021? Sí, al haber identificado cuáles son las limitantes del crecimiento de El Salvador y habiendo avanzado en proyectos como la facilitación de comercio, la creación del talento humano, la reducción de la burocracia, la inversión en la infraestructura, con todos estos planes que estamos trabajando de manera articulada, desde el Gabinete Económico, nuevamente más de 50 instituciones trabajando en temas de acceso a mercados, de conectividad, de energía,
Confiamos que vamos a lograr llegar a la meta proyectada por el Banco Central de entre un 3.5 y 4% del crecimiento, pero estamos trabajando para que ese crecimiento sea mayor y ojalá podamos llegar a un crecimiento del 4.6%, que como mencionaba anteriormente, seríamos el segundo país en Centroamérica en crecer más este año y seríamos uno de los países en crecer más en América Latina, arriba de países como Chile, Costa Rica y Guatemala. Ministra, este sistema de calidad nos han estado preguntando porque fíjense que se conoció que iba a haber una aplicación del sistema de calidad para cambiar lo de las medidas de galones al litro. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Se va a aplicar la medida? Porque es una ley que ya fue aprobada, ¿verdad? Sí, efectivamente hay una ley, en el 2011 se da la creación del Consejo Nacional de Calidad, en donde una de las disposiciones es poder trasladar a El Salvador a ese mecanismo, a ese estándares, los estándares de medición internacional, lo que implicaría pasar del uso de galones en el área de combustibles a litros. Desafortunadamente, vimos la reacción de los diputados que habían aprobado esta ley, mencionando que habían impuestos encubiertos en estas medidas que estábamos tomando, en cumplimiento a la ley que ellos habían aprobado. Eso fue de mucha preocupación, ya que nuestra prioridad es proteger el bolsillo de la población, es acompañar a nuestra población, especialmente en momentos tan difíciles como los que hemos atravesado y continuamos atravesando. Y es por eso que, por instrucción del presidente Bukele, se ha pedido a la Asamblea el poder revocar estas disposiciones, y estamos pues en ese proceso de análisis, pero nuevamente quisiera reiterar que nuestro objetivo como gobierno son los salvadoreños, es apoyar, es el centro de nuestra gestión, son los salvadoreños, y en ese sentido reconocemos los momentos tan difíciles que hemos pasado este año, y queremos proteger sus bolsillos, queremos mejorar su bienestar de vida, queremos generar más fuentes de empleo, y en eso se enfoca todo el trabajo que estamos realizando. Sí, por el momento todavía no ha habido ninguna acción formal con la Asamblea para definir si se revoca o si se hace efectivo, ministra, este estándar de medición. No se ha enviado ninguna pieza a la Asamblea Legislativa sobre esto. Lo harán en los próximos días, ministra. Estamos en proceso de análisis para ver cuáles serían los siguientes pasos en este proceso. Es importante. Ministra, para que cerremos nuestra conversación, tenemos también a partir de 2021 habilitado el intercambio comercial después de lo que pasó con el Brexit. Sí, hemos hecho todas las gestiones, Neri, y me complace compartirle a la población salvadoreña que de forma articulada hemos trabajado para que a partir del 1 de enero de este año continúen esas preferencias que se habían otorgado a nuestro país en el marco del acuerdo de comercio y cooperación que tenemos con la Unión Europea. Entonces, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues hemos hecho todas las gestiones para que a partir del 1 de enero todos los empresarios puedan seguir gozando de estas preferencias. Siempre para nosotros ha sido bien importante el no solo quedarnos hasta la consecución de esas preferencias y de ese acceso. Eso no es suficiente, eso se ha comprobado en el pasado, y es por eso que estamos trabajando de la mano con nuestros socios bilaterales en planes de aprovechamiento de estos acuerdos para identificar cuáles son esos productos estrellas que tienen el potencial de ser exportados hacia nuestros países socios, y trabajar de la mano con ellos para que no existan barreras arancelarias y no arancelarias al ingreso de nuestros productos en el mundo. Bueno, ministra, muchas gracias por compartir toda esta información relacionada al trabajo estratégico que realiza el Ministerio de Economía. Un gusto haberle recibido aquí en la cabina azul. Gracias, Neri. Un gusto haber compartido con usted y con la población salvadoreña sobre lo difícil que ha sido el 2020, pero las expectativas positivas que tenemos para el 2021. Y pedirles, pues, aprovecho, Neri, pedirle a la población
que todos acatemos las medidas de bioseguridad, porque está en manos de cada uno de nosotros que todas estas proyecciones y que todos estos planes lleguen a un final exitoso, ¿verdad? Así depende mucho de nosotros. Así que pedirles a todos y cada uno de los salvadoreños que acatemos todas las medidas de bioseguridad. Muchísimas gracias. A usted, ministra, y también a todos ustedes por su sintonía y a quienes se conectan siempre en el Facebook Live, en nuestra transmisión. Muchas gracias por acceder a contenidos importantes a través de la tecnología. Finalizamos